8:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Tenemos previsto un diálogo en los próximos minutos con el doctor Alfredo Palacio, quien fuera elegido vicepresidente de la República en el año 2003 y en el año 2005 asumió la presidencia de la República y así terminó el mandato de los 4 años que se había elegido. El objetivo de abordar con el expresidente doctor Alfredo Palacio es la realidad que estamos viviendo en el Ecuador, esta debilidad institucional que nos ha llevado a generar incertidumbre el futuro del país, y por ello ha habido planteamientos respecto de lo que estamos viviendo en medio de este juego de intereses políticos que vivimos, y que es bueno ir despejando en el camino, porque lo que el país necesita es certidumbre, que es la que no se ha podido aún lograr. Y por ello el planteamiento en el país de la viabilidad del Ecuador. Aquí se han antepuesto los desafíos políticos antes que la realidad de la gran mayoría de ecuatorianos, como es la solución de los problemas sociales, económicos, el tema del desempleo en la situación que vivimos, la falta de un pleno empleo en el Ecuador. Y en ese sentido, las interrogantes que se han planteado durante los últimos días es cómo viabilizarle al país y darle un futuro cierto a los ecuatorianos, si aquí ha habido acciones, especialmente desde lo político, que se han tomado instituciones, el caso del Consejo de Participación Ciudadana, institución que nunca debió existir, pero está en la Constitución, y hay un consejo temporal. En mayo se posesionarán los consejeros definitivos, que tienen un papel importantísimo: la designación de los organismos de control, a diferencia de lo poco o nada que ha hecho ese Consejo de Participación Ciudadana en el combate, en la lucha contra la corrupción, cuando la Constitución, artículo 208, claramente expresa eso. Bien, queremos saludar al doctor Alfredo Palacio, un reconocido médico, ex presidente de la República, y lo hemos invitado a este diálogo precisamente para conocer su punto de vista de la experiencia, cómo afrontar estos momentos complejos, difíciles, de debilidad institucional y asediados por el crimen organizado que vive el Ecuador. Cómo enfrentar este momento complejo que vive el Ecuador. Doctor Alfredo Palacio, muy buen día. Muy buenos días, distinguido periodista. Créame que considero un verdadero privilegio volver a verlo a usted a los años y ser entrevistado por usted. Creo que no es el momento de saludarlo de una manera tan efusiva, porque la patria está llorando. La patria sufre profundamente, esconde sus lágrimas, y algunos piensan que somos indiferentes y no lo somos. Estamos aprendiendo de lo heroico de la independencia y de Gatazo y de otras grandes epopeyas, pero también lloramos por el 41, nos reivindicamos en el CENEPA, pero ahora estamos aprendiendo otro tipo de estoicismo y callar el sufrimiento que tenemos. En este momento no hay un solo ciudadano, un solo ecuatoriano que no sufra cuando deja su casa o cuando sabe que la mujer amada o sus hijos salen, porque no sabe si su mujer regresará muerta, viva, violada o cómo. Ese es el gran sufrimiento que estamos teniendo. Ahora, esta organización del mal que se manifiesta con tanto sicariato, por ejemplo,
es una organización con fondos por atrás de ellos. Es una organización. La respuesta es un pueblo organizado. Un pueblo organizado no lo vence nadie. Y debemos, claro, el responsable de nuestra seguridad de todo tipo, de la seguridad en la salud o la seguridad en las calles, el responsable es el Estado. ¿Quién es el Estado? El señor presidente. Pero él no puede solo, pero sí él tiene la obligación de organizar a su pueblo. No lo tome como una presunción, pero quiero contarle lo que hicimos en mi presidencia. Existe una organización que era el COSENA, era el COSENA, Consejo de Seguridad Nacional. En este consejo, que nos reuníamos cada 15 días, era presidido por el presidente de la República, pero integrado por los presidentes de la Cámara, por el Congreso y por la función judicial. Estaba integrado además también por el ministro de Defensa, organizado por un cuerpo militar. El secretario general era un general de la República que se encargaba de cumplir las disposiciones mías y las que disponía el Consejo. Pero él tenía a su disposición varias direcciones de seguridad nacional, direcciones de inteligencia, de información, y además por los ciudadanos. Este Consejo de Ciudadanos, que tenía un nombre especial, que reunía a los ciudadanos y reunía a los bomberos juntos. Tenía un presidente que designaba el presidente de la República, y que yo recuerdo que designó un médico distinguido de Guayaquil que se llamaba el doctor Eduardo Alcíbar, que lamentablemente lo perdimos ahora. Pero este pueblo organizaba los barrios, a los presidentes de los barrios. Sesionábamos cada 15 días y por lo tanto estábamos informados de todo lo que estaba pasando en cada rincón de la patria y piramidalmente organizado. Frente a los acontecimientos tomábamos decisiones y créanme, yo sentí que estaba funcionando y me sentía en parte dueño de la situación. Creo que lo que necesitamos ahora es esa organización. Ese COSENA, desgraciadamente, lo desbarató mi sucesor, y las actividades de estas direcciones, mi sucesor los asignó a los distintos ministerios y ellos no se reunían entre ellos, tomaban decisiones totalmente independientes. Creo que esa es una de las causas. Otra de las causas fue el mal ejemplo. Nosotros somos un pueblo neurótico ahora, somos un pueblo irritado, el más pacífico de los ciudadanos. Póngalo detrás de un volante y póngalo a manejar y es capaz de insultar al chofer del otro carro o del bus, y de ser necesario puede bajarse. Y si tiene una pistola puede usarla. Estamos neuróticos. Nosotros necesitamos serenarnos. Y eso nos viene del mal ejemplo. Políticos que han cambiado el sistema político civilizado del diálogo y del intercambio de ideas y de tendencias, lo hemos cambiado al insulto personal, al insulto, a la agresión verbal, y de la agresión verbal a la agresión de hecho no hay más que un paso, no hay que unos pocos segundos de irritación y basta. Entonces nosotros tenemos que trabajar en la conciencia. Casi que este siglo marca un cambio de civilización. Vivimos esta civilización que yo no sé si llamarla del narcotráfico, de las neurosis, pero no somos los mismos. Como Neruda decía,
nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Antes nos tratábamos con más cortesía y educación, aún en las disputas. Ahora no, ahora nos tratamos con desprecio. Antes un asaltante quería robarse un teléfono y solo robaba el teléfono. Ahora es capaz de matar, no es capaz, lo hace. Se lleva los zapatos Nike y se lleva el teléfono, pero mata o agrede o hiere a la persona a la que le ha robado. Y lo hace sin asco, sin compasión. La palabra compasión desapareció de nuestras costumbres. Somos una civilización nueva. Nuestra generación ya no recibe esas lecciones familiares, esas costumbres, esas buenas costumbres que teníamos. Entonces tenemos que trabajar profundamente en eso. Eso no se consigue armando un pueblo. Si lo armas, vas a conseguir una mayor disociación social, un mayor enfrentamiento, y vamos a terminar siendo una sociedad Doctor Alfredo, hostil, agresiva. Doctor Alfredo Palacio, ¿cómo restablecer esto que se destruyó, la institucionalidad? Usted bien ha citado cómo funcionaba el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, debidamente estructurado, había la defensa civil, es decir, todo eso se desbarató. Ahora, ¿cómo rehacer? Porque hoy se nota una debilidad institucional para afrontar estos grandes desafíos y este crecimiento de la delincuencia organizada. ¿Cómo restablecer y fortalecer las instituciones y la democracia cuando vemos que el país está en vilo? No sabemos qué va a pasar el día de mañana y la mirada en una Asamblea Nacional que busque el desbaratamiento del país con un juicio político, que por cierto está en la Constitución, o la herramienta constitucional también que tiene el Ejecutivo de la muerte cruzada. ¿Cómo dar certeza y confianza al país en medio de esta situación de incertidumbre? Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo con muchas de las acciones del presidente Lasso, pero es el presidente elegido por el pueblo. Y en este momento defender al presidente es defender la institucionalidad democrática de este país. Este no es el momento. Justamente de lo que hablo, esa neurosis, ese canibalismo político que estamos viviendo, tiene que aplacarse y dedicarnos nosotros a reorganizarnos como pueblo. Y la reorganización posible es la que usted reclama, la institucionalidad. Tenemos que restablecer esas instituciones, y esas instituciones se pueden restablecer simplemente con decreto presidencial. Es decir, hay que saber lo que hay que hacer, que es lo que le reclamo al gobierno, que muchas veces no sabe lo que hay que hacer. Aplaudo la acción que ha tenido un tipo de Guayaquil muy inteligente, que es el actual ministro de gobierno. Lo aplaudo, pero como gobierno tiene que organizar al pueblo. Es el jefe del pueblo y él tiene que organizarlo, ni más ni menos que en momentos de crisis. Hubo un Alfaro que organizó unos montoneros. Bueno, nosotros tenemos que organizar al pueblo, pero no armarlo. Tenemos que darle los instrumentos de la paz, de la concordia, del entendimiento mutuo. Inclusive tenemos que mejorar la situación de nuestras cárceles. La situación de nuestras cárceles es terrible. ¿Y sabe dónde se está copiando eso? En los hospitales. Ahora los hospitales son verdaderos campos de batalla. Tendremos que armar a médicos, a enfermeras, tendremos que armar a los pacientes. Sí, va ingresando, va a cirugía, pero lleve aquí su pistola por si acaso, porque en el quirófano son capaces de atacarlos y no solamente el médico tiene que defenderse, usted también. No, eso es inconcebible. Lo que necesitamos ahora es paz, concordia, pero a base de organización. Y esa institucionalidad que con toda justicia y certeza un periodista inteligente como usted reclama, se hace solamente con organización, y debe partir de el que es responsable de nuestras garantías.
de cualquier tipo, que es el Estado. Y quien organiza el Estado es el presidente. Pero el presidente no puede solo. Y entonces el presidente tiene que rearmarse con sus brazos, esos y armados que son las instituciones. Ese es el camino inmediato, no para mañana. Era para ayer, era para hace una semana. Pero vivimos en el mundo real, por lo tanto, es para este instante. Este momento el presidente debería estar firmando esos decretos, reconstruyendo estas instituciones que hoy no existen. Oigo a veces declaraciones de que se van a armar estas instituciones, pero totalmente limitadas y sin demasiada comunicación entre ellos. No basta que el presidente vaya a los sitios y los aliente, lo cual está muy bien, ir a visitar a los heridos, está muy bien, pero necesitamos una organización eficiente, eficaz, valiente, viril, pero decente, heroica y siempre en busca de la paz. La paz es lo primero, porque la paz es vida. Y la primera obligación que tenemos nosotros aquí es representar a la vida y defender la vida. Darle un arma a un inexperto es ir contra la vida. Eso no habla de la vida. Por otra parte, estas organizaciones están súper armadas con bombas y con armas de primera categoría, y usted le va a dar una pistolita a un pobre hombre que el momento en que la sacan lo crucifica con un granadazo o un tiro en la cabeza. Por tanto, esa no sería la solución. Se ha planteado desde el Ejecutivo la disuasión frente a lo que se está viviendo en el Ecuador. Pero ¿cómo también decíamos fortalecer la institucionalidad cuando hay acciones latentes como un hecho que va a llevar casi 45 días de un juicio político al presidente? ¿Cuánto contribuye a la solución de los acuciantes problemas que tiene el Ecuador, como la violencia y la inseguridad? No le entendí bien la pregunta. ¿Cuánto puede darnos seguridad? ¿Cuánto puede contribuir? Reinstitucionalización de los... Sí, pero este momento estamos viviendo un tema político, el juicio político al presidente que se tramite en la Asamblea. ¿Cuánto puede contribuir un juicio político para la solución de los problemas, más allá de la base constitucional que tiene un juicio político, doctor Palacio? Bueno, en primer lugar, conocer cuál es el problema, porque estamos hablando de los síntomas del problema. Y los síntomas es que cualquier persona llega y mata a alguien, mata a una señorita que está esperando el ómnibus, la mata solo para robarle la cartera o el teléfono o hasta secuestrarla. Esos son los síntomas. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso hacen las instituciones. ¿Qué tan rápido podemos actuar frente a esta emergencia? La única forma es, como buenos médicos, ir a hacer diagnóstico. Y el diagnóstico lo vamos a hacer las instituciones. Si hoy día está firmando un decreto para reconstruir el COSENA, mañana pueden tener, o esta tarde a las 6 de la tarde, pueden tener la primera sesión todas estas personas, y estas personas aportar con los problemas que están viviendo. ¿De dónde sale tanto dinero? Yo incorporaría aquí a sesionar a un elemento muy importante de nuestra sociedad, que es la banca. Banca, ustedes conocen nuestro sistema financiero. ¿De dónde están financiando esta gente todo esto? ¿Dónde están lavando este dinero para poder armar tan extensamente a las personas? La primera medida que yo tomaría o que yo pediría a estas instituciones es: vamos, Fuerzas Armadas, vamos a desarmar al país, vamos a hacer requisitos de armas en todas partes, que no quede una pistola
en ninguna parte. Lo primero que tenemos que hacer es eso, el desarme y la paz. Y por supuesto, llamar a muchos jóvenes, no a los guardias privados, que créame, no tienen la mayor parte de ellos ningún entrenamiento en enfrentamiento con delincuentes y mucho menos en el uso de armas. El arma hay que saber usarla, no solo técnicamente de armar y desarmar un revólver, es también en la conciencia, en la inteligencia emocional para saber en qué momento yo puedo disparar contra alguien. Porque el momento en que un guardia o un ciudadano saque el revólver que está autorizado para utilizar y mata a un delincuente, ¿quién se va preso? Es ese guardia y ese ciudadano, y tendrá que enfrentar miles de problemas. Señores, vamos por la paz, no por el enfrentamiento social. Vamos por el enfriamiento de tanta fiebre, de tanto coraje, de tanto odio, de tanta rencilla social o de tanta ambición por dinero. Hay otras cosas, otros valores que se han perdido. Recuerdo una canción de uno de los cantantes españoles últimos, y él daba una conferencia y decía: sí, yo estoy muy orgulloso de los avances técnicos que hemos tenido, pero también me siento muy deprimido porque concomitantemente con esos avances científicos y técnicos que tenemos, hemos perdido mucho los valores. Y usted lo puede percibir. No hay valores. Y cuando no hay valores, créame, se ha perdido la vida. La Constitución debería cambiarse. Somos un pueblo que se ha reunido para defender la vida. Por allí debemos empezar, antes que decir que somos de América Latina y todo lo demás. Cosa importante. Pero lo primero es la vida. Doctor Palacio, pero no estamos atrapados con esta realidad. Por ejemplo, hubiese sido bueno que funcione hoy el Consejo de Seguridad Nacional. Hoy hay el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE, perdón, que fue creado con la Ley de Seguridad Pública y del Estado en el 2009. Es decir, hay otras condiciones que no resultan tan fácil volver a instalar lo que funcionó bien en el pasado. Eso fue el desbaratamiento del país. Esa es la estructura que tenemos hoy en el Ecuador. ¿Cómo rehacer, cómo aprobar una nueva constitución? Si se hacen requisas, como usted plantea, el tema de porte de armas, ¿cómo se desarma a los delincuentes que ilegalmente portan armas y están asediando al Ecuador? Inteligencia. Para eso tenemos instituciones militares y policiales cuyo departamento más importante debe ser el departamento de inteligencia. Infiltrar. Pueden hacerlo. Esa es una labor que la vemos en otros países. Así como en otros países vemos que el uso de armas públicas no han mejorado las cosas. En otras partes vemos que entra cualquiera con una pistola y mata 40 niños en una escuela o mata a los clientes en un mall o en un cine. Eso no lo va a mejorar. Lo que necesitamos es mejorar valores y, por supuesto, las medidas preventivas, precautelatorias que usted señala son importantes. Claro, si vamos a desarmar, tenemos que empezar desarmando a los que la mal usan ahora, justamente los delincuentes. Y eso, señor periodista, usted lo sabe, creo que mejor que yo. Inteligencia. Para eso son los servicios de inteligencia y los organismos que lo pueden usar existen o se los pueden crear. Pero la inteligencia es la única que nos puede decir dónde está esa ferretería donde están armando pistolas artesanales. Pero no están usando solamente eso. Tienen metralletas, tienen armamento de altísima categoría, tienen bombas, tienen todo.
No es posible que a los vencedores del CENEPA, a los que reconquistaron Tigüinza, a los que les debemos tantas glorias, que esos no puedan enfrentar esta delincuencia. Claro que es más fuerte aún que tener un enemigo como Perú. Esta es una organización internacional, supranacional, y está financiada supranacionalmente porque los dineros que se nos llevan es supranacional. Ya no se contentan con robarnos el petróleo, con robarnos la minería, no se contentan con robarnos nuestra riqueza nacional, teniendo a veces funcionarios públicos de alta categoría como sus lacayos, como sus mayordomos, que llevan también, y se pueden llevar miles de millones, pero esa es la propina. Aquí el Ecuador está siendo saqueado en todo sentido, y lo peor es que nos están desbaratando la ecuatorianidad. ¿Cuál es la solución que este padre de familia piensa? ¿Está conversando como estamos hablando nosotros? No, está pensando en cómo sacar una visa y largarse de aquí. Es decir, van a dejar este país vacío o en manos de los delincuentes. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Eso no es rápido, claro, pero hay que empezar. Porque el primer ejemplo ya marca un cambio. ¿Cómo conseguimos lo que usted señala, doctor Alfredo Palacio, la consecución de la paz, cuando hay sectores como la política que no están contribuyendo a la solución, sino al desarme institucional, como sucede con organizaciones políticas que trabajan en ese sentido? Perdona, discúlpame, repíteme la pregunta. Decía ¿cómo conseguir la paz que usted invoca cuando hay parte de las organizaciones como las políticas que no están contribuyendo a la solución de los problemas, sino al desbaratamiento del país? Sí, estoy de acuerdo. Y son ellas precisamente las que dicen vamos a conseguir la paz armando al pueblo o enfrentándonos, y ellos no lo conseguirán nunca por el camino que ha tomado. El camino correcto no ha empezado. Tal vez, ojalá, Dios quiera, sin presunción alguna, que empiece de esta conversación que estoy teniendo yo con un periodista tan distinguido e inteligente como es usted. Ojalá. Pero yo sostengo que tenemos que reinstitucionalizar al país con el COSENA. Los hospitales están siendo asaltados. Otra organización que también dirigí cuando fui ministro de Salud del presidente Durán Ballén era el COSANA, el Consejo Nacional, CONASA, el Consejo Nacional de Salud, donde estaban reunidos todos los sectores de salud, no solamente el ministerio que lo presidía, sino también el IES, el ISFA, el ISPOR, las instituciones privadas, las compañías farmacéuticas, el pueblo, los trabajadores, todos estaban reunidos y sabíamos cuáles eran las fallas que existían en tal hospital o en tal dispensario. Fundamentalmente necesitamos en salud cambiar el sistema nacional de salud, así como hay que cambiar el sistema político, porque cuando estamos hablando de una partecita de eso, que son la reinstitucionalización de estos organismos capaces de garantizar la paz, porque quien tiene que garantizar nuestra vida, nuestra seguridad, es el Estado, y el Estado es el presidente, y el presidente solo tiene dos manos, pero tiene un hemisferio con millones de neuronas para reorganizar todas las instituciones que sean capaces de llevarnos a ello. Pero eso realmente es parte de una reorganización política. Pero hoy sí, no hay tiempo para pensar en reorganización política, hay que hacerla.
pero esto que estamos hablando es parte de una reorganización política. Igualmente, la política de salud necesita ser reorganizada. Tenemos un sistema nacional de salud que, créame, que mata más gente de lo que nos están matando esta violencia que vivimos hoy día. Y gente con muerte prematura, niños que se mueren antes de nacer, madres que mueren o sufren demasiado durante el parto. Sí, tenemos que cambiar muchas cosas y para eso se necesita políticos o sistemas políticos que piensen de una manera diferente, menos egoísta, menos personal de lo que está pasando hoy día. Pero hoy tenemos emergencias y la primera emergencia que debemos enfrentar es quién hace diagnóstico, qué está pasando, de dónde viene todo esto. Y esas son las instituciones con todas estas ramas enormes desafíos, científicas y técnicas. Enormes desafíos que tenemos en el país. Queremos agradecer desde la revista de Opinión Democracia la atención al expresidente de la República, el médico, el doctor Alfredo Palacio. Doctor Palacio, muy amable su atención a la revista de Opinión Democracia. Buen día. A Radio Democracia todo mi agradecimiento. Quiero hacer un brevísimo recuerdo. Cuando yo tomé el poder, también sufrí muchos ataques en CIESPAL. Y recuerdo que Radio Democracia fue una de las que literalmente me salvó la vida, porque fue una de las primeras que dio a conocer dónde estaba yo, porque el pueblo no sabía dónde estaba yo encerrado en los sótanos de CIESPAL. Radio Democracia lo hizo y yo reconozco y quedo profundamente agradecido con ellos. Y gracias por esta entrevista. Muchas gracias al doctor Alfredo Palacio. Efectivamente, en Radio Democracia en su momento, bajo la dirección de Gonzalo Rosero, estuvieron empeñados en eso. Y es bueno escuchar el agradecimiento de políticos, de expresidentes, cuando ha habido otros que han sido mal agradecidos luego de la apertura democrática que formula un medio de comunicación. 8:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el experto en temas económicos, el ingeniero Osvaldo Landázuri, y la situación que estamos viviendo en el país.